12:48. A esta hora entramos en la fase de perspectiva de nuestras entrevistas. Y recientemente el diputado Jairo Bolota presentó un anteproyecto para tipificar como delito penal el fraude de paternidad, con penas de prisión de 2 a 5 años para quienes a sabiendas atribuyan falsamente la paternidad a un hombre con fines de manutención. La legislación actual, uno se preguntará, ¿qué se contempla? Sí tiene mecanismos, señores, civiles para el reconocimiento y también la impugnación de paternidad. Pero vamos a poner en contexto de la mano de una especialista en Derecho de Familia esta temática. Ana Melisa Español, abogada, experta en Derecho de Familia, gracias por acompañarnos. Bienvenida a España. Gracias. Y creo que sí, lo primero que tenemos que explicar es qué se entiende realmente por fraude de paternidad dentro de este proyecto que impulsa el diputado Jairo Bolota. Gracias, Edna. Gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Muy complacida de estar aquí. En primer lugar, la palabra fraude realmente tiene una connotación de tipo patrimonial, ¿no? Exacto. Y es un delito que se debe de corroborar precisamente esa intención de causarte daño con un fin patrimonial. Por tanto, hacer una conducta punitiva desde el punto de vista, utilizando la afiliación desde el punto de vista patrimonial, es bastante difícil de encuadrar, máxime que en el tema de familia y niñez, en materia de familia y niñez, el derecho penal es la última ratio. Para mí es muy importante que se tenga en cuenta sobre el debate de esta temática que los efectos de la filiación, cuando ya un padre reconoce a un hijo, es precisamente ese deber de cuidado. Los efectos de la filiación son deber de cuidado, el derecho a la identidad, que es un derecho humano, y además los derechos sucesorios. Son tres efectos que son reconocibles en todo reconocimiento de filiación, que no es más que el hijo tiene un padre, en términos sencillos, Claro. ¿no? Tú eres el padre de esa criatura y ese hijo tiene a su vez un padre. Entonces, hacer de una conducta punible, hacerla con una intención patrimonial, cuando ya los efectos de la filiación es ese deber de cuidado, entre ellos la manutención, es un poco delicado porque estás metiéndote con los derechos humanos inalienables y incluso te estás metiendo con los derechos a protección de un ser humano que no tiene la culpa de lo que está pasando. Claro, incluso se pregunta uno quién sería aquí el sujeto pasivo, solo la mujer. ¿A dónde queda precisamente ese derecho, como bien dice usted, licenciada, si la misma no actuó de mala fe? ¿Cuál sería aquí esta situación? ¿Cómo se vería esta situación de prosperar esa iniciativa? Es que, en primer lugar, es importante determinar que hay tres tipos de reconocimientos. El reconocimiento voluntario, que es donde entendería yo se dan este tipo de casos. El reconocimiento legal, que son por presunciones, es decir, el hijo de una mujer casada se presume hijo del marido. Eso es una presunción legal, lo cual uno no puede ir contra esas presunciones a menos que haya una prueba científica, biométrica, que se establezca lo contrario ante un proceso de impugnación. Y el otro reconocimiento es el judicial, ¿verdad? Entonces, en los ámbitos de los tres tipos de reconocimientos que esta legislación de familia contempla, se daría exactamente en el reconocimiento voluntario. Ese reconocimiento voluntario, cuando no está casada la mujer, normalmente se abre un expediente registral. En el registro civil se contempla mediante la ley 100 de 1974, desde aquel entonces el registro civil. El padre va y reconoce a la criatura, o bien la madre establece de que señala a la persona que es el presunto padre y se le notifica. En ese acto se le advierte a la madre por ley que si ella está manifestando una falsedad, se le puede imputar el delito de falsificación de documento público, que ya conlleva una pena de 2 a 5 años. Entonces, ¿para qué hacer una conducta punible muy difícil de identificar cuando ya la ley del registro civil contempla esa situación? De igual manera, cuando hay una presunción, por ejemplo, en los casos de pensiones prenatales, en donde no se puede corroborar la paternidad de ese hijo que está por nacer, y se llegase a comprobar de que la madre
demandó a ese presunto padre y por las pruebas de ADN se resulta que no es el padre, también la ley de familia contempla de que de manera oficiosa el juez podrá compulsar al Ministerio Público las debidas oficios para que pueda investigar si realmente ha habido una falsedad en ese sentido. Por tanto, la ley en estos momentos ya contempla ese tipo de situaciones que se han ya pues legislado anteriormente. Sí, licenciada, ¿y cómo se puede incluso garantizar que esta ley no sea un sesgo de género? Porque he leído de toda cuanta barbaridad en las redes a raíz de la presentación de esta iniciativa legislativa. Sí, que la metan presa, son una sinvergüenza. Estoy de acuerdo con esa ley, sin conocer realmente que el menor, el interés del menor prima por encima de cualquier cosa. ¿Dónde están los derechos realmente de ese menor? Si meten a la mamá presa, ¿dónde está la parte emocional de ese muchacho, de ese joven, de ese niño, de esa niña, de ese adolescente? Total, es que eso denota una falta de conciencia, claro, y de docencia y de conocimiento sobre lo delicado que es el tema de la determinación de la filiación. Y es muy preocupante que se hable de extender o eliminar el término de la prescripción. La prescripción en el derecho de familia tiene una razón de ser, y es que cuando el padre reconoce a ese niño, a ver, un señor cuando un hombre va a reconocer en el registro civil a esa criatura, a menos que se pueda corroborar que tiene una pistola en la cabeza y que el hombre lo están forzando, intimidando para poder reconocerlo ante un funcionario público. Es que eso tiene su término. Claro. E incluso cuando se va a hacer el reconocimiento voluntario ante el registro civil, también la ley te da 1 año. Es decir, no es que esto va a tener que el niño tiene 5 años y yo lo reconozco así nada más porque eres mi pareja y te lo quise reconocer. De darse esa situación ya tendría que darse un reconocimiento judicial para corroborar esa vinculación genética que tiene ese padre con ese niño. Sin embargo, el término de la prescripción es muy importante porque la prescripción es precisamente para cuidar ese status quo, ese derecho de identidad, ese derecho de ese menor, de ese niño o niña, de recibir alimentos, ese derecho de tener el ejercicio sucesorio en el caso de fallecer sus padres. Por tanto, el eliminar una prescripción, el término una prescripción, estás metiéndote directamente con derechos humanos inalienables de un niño, niña y adolescente. Por tanto, el debate de esta materia debe ser analizada a la luz de una política familiar. Si lo que quiere el diputado al proponer una iniciativa legislativa para que no hayan engaños ni intimidación en el término de la afiliación, yo propondría que se haga una campaña de paternidad y maternidad responsable, claro. Porque a eso tenemos que ir. Por el padre que va a reconocer un hijo o sabe que está haciendo un acto de reconocimiento tiene que estar completamente claro de las responsabilidades legales que eso conlleva. ¿Qué dice la comunidad jurídica? ¿Usted cree que haya consenso o aprueben o sientan, de acuerdo a lo que está señalando el diputado, que hay algún vacío legal en ese sentido de querer sí o sí penalizar el tema de la supuesta falsedad de la paternidad? Me gustaría conocer un poco los expertos en derecho de familia, ¿qué opinan con esta iniciativa legislativa? Precisamente la iniciativa legislativa lo que conlleva en el supuesto de que esto se dé el debate es a crear una conciencia, pero uno en materia de familia, criminalizando conductas, no logras el fin que realmente estás buscando. Entonces, en la comunidad jurídica, la filiación es algo que es muy delicado. Incluso, pues, y no hemos entrado en temas de, por ejemplo, la filiación por la reproducción humana asistida, artificial asistida, que eso es otro tema que nuestra legislación no contempla. Exacto. Y que gracias a, en estos momentos, que debe ser analizado, obviamente, porque es una realidad que estamos viviendo hoy día. Y hay muchísimos casos. Y hay muchísimos casos, pero el tema de la filiación, desde el punto de vista de evitar el engaño, la intimidación, se tiene que valorar desde otra perspectiva, desde una perspectiva incluso hasta conductual. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Que los niños están siendo reconocidos no por sus padres biológicos, sino por la pareja. Es una responsabilidad lo que usted está adquiriendo. Y a la final, vuelvo y repito, el meterse con ese derecho de identidad de un niño, niña, adolescente es algo muy delicado. Por tanto, desde mi punto de vista,
y desde la perspectiva del derecho de familia es un tema que se tiene que abordar con mucha responsabilidad y no simplemente desde la perspectiva populista de que ay, hay que hacer justicia porque no, estos son casos muy, muy, muy aislados. ¿Cómo afectaría, licenciada Ana Melisa, incluso el seno familiar, esta figura de avanzar este proyecto? Y sobre todo el tema de que, a ver, hay quienes han dicho, por ejemplo, que bueno, de pronto no se legisle en esa dirección de penalizar la figura como tal, sino que más bien le ordenen, en el evento de que se descubra que hubo un fraude de paternidad, le ordenen a esa mujer retornar o regresar todo lo que pagó ese hombre, que no era el padre de la criatura, la pensión alimenticia. Es que ya la ley lo contempla. ¿Por qué? Porque si hubo una situación que se pueda corroborar de que se dio un engaño o intimidación y te pues atribuí una paternidad que no era la tuya y ese hombre ha vivido engañado durante todo este tiempo en donde él se da cuenta. Y ojo, la prescripción cuenta a partir de que se tiene conocimiento del engaño. Eso es muy importante de establecer. Eso tiene una relevancia jurídica muy, muy grande, porque si yo supe desde el inicio como hombre que yo reconocí a un niño que no era mío, pero yo después de 5 años vengo y quiero impugnarte esa paternidad, no, ahí hay una posesión de Estado, ahí hay un estatus que ese niño se identifica con ese padre y solamente porque me peleé, ahora yo voy a decir, esa perspectiva es muy, muy peligrosa. Por ende, ¿qué es lo que puede suceder si se logra corroborar un caso en donde hubo engaño e intimidación? Los daños y perjuicios. Está la vía civil para poder reclamar que me indemnices, no solamente la manutención, sino todo ese daño moral, cuantificarlo y que se me indemnice a través de un proceso ejemplos civil. prácticos en el día a día suyo, licenciada, de lo que ha pasado históricamente con impugnaciones de paternidad, por ejemplo. Mira, hay casos y hay casos. Sí recuerdo un caso que incluso pues, la paternidad era por una presunción legal, estaban casados. Luego del divorcio, la madre le dice al padre, este hijo no es tuyo, este hijo es de otra persona. Incluso se sometieron a tratamientos de fertilidad. Yo les puedo decir, el daño moral, emocional, económico de ese señor fue muy grande. Era como para demandar a esa mujer y decirle, ahora me tienes que pagar hasta el último centavo, incluso cuando estuvimos casados. Sin embargo, cuando el señor lo pensó, pero en la práctica a veces es más el daño emocional que tú vas a traer a tu vida, revictimizar, abrir esa herida para poder lograr el cometido. Entonces, en ese caso, recuerdo que sí se pudo llegar a un acuerdo económico extrajudicial por el tema del divorcio, pero son situaciones muy difíciles y que se tienen que ver caso a caso. Pero para eso la ley lo contempla, uno puede incluso, si hay un delito, investigar la falsedad en caso de falsificación de documento público o bien irse a la vía civil. Pero en estos momentos la ley sí lo contempla. Es cuestión de saber analizar el caso concreto, pero generalizarlo y satanizar que todas las mujeres le quieren meter un gol a un hombre y generalizar esa situación, yo creo que es muy perjudicial para los derechos humanos de niños y niñas y adolescentes. Usted aborda un elemento bien interesante y es que no necesariamente la justicia penal es la vía para resolver los conflictos. Aquí, sin duda, hay una propuesta de parte de expertos en derecho de familia para el diputado Jairo Bolota en el evento de que haya casos como estos sucediendo, porque sin duda las iniciativas surgen por algo, por alguien que vivió una experiencia probablemente. ¿Qué propondría usted? En lugar de una vía penal, de penalizar a una madre, de afectar a ese menor, porque si esa madre queda detenida, sin duda, se está afectando el seno familiar, pero también ese derecho, ese interés superior del menor. Sería contemplarlo en las normas jurídicas del derecho de familia y protección de la niñez. Contemplar esa situación y, sobre todo, identificar realmente el sujeto agraviado, el que ha sido agraviado. Porque en muchas ocasiones ese padre reconoce voluntariamente al niño
sin ser el padre biológico. Entonces, hay que determinar realmente quién es la persona que sale afectada ante esa simulación o de paternidad que es atribuido a la persona que no es la correcta. Sería revisar las normas de familia, del derecho de familias, todas las normas sobre filiación y sobre todo el registro civil, que es donde en el registro civil, en ese procedimiento administrativo, es donde se da este tipo de situaciones. De ser así, también podría ser una propuesta que el registro civil sea más riguroso en las pruebas científicas, porque esto es algo tan sencillo que se puede corroborar ante un mínimo de duda con una prueba científica biométrica a fin de determinar la paternidad y se evitaría todo este tipo de ¿Y situaciones? a quién le correspondería o quién asumiría el costo de una prueba de ADN? Así es. Eso En también ese es la gran sentido, pregunta. el revisar la ley del registro civil es que en este debate tiene que estar el registro civil como una voz activa porque es el ente regulador que va a poder cuidar y velar porque todo el procedimiento de reconocimiento de filiación se haga de manera correcta. ¿Cómo ve usted este proyecto? ¿Realmente es un proyecto que procura justicia o castigo? Castigo, es un proyecto que procura castigar. Es visibilizar una conducta que pudo haber sido cometida por alguna mujer en detrimento de un hombre, que pudo haber pasado, pero creo que hay situaciones mucho más importantes en lo que es política familiar que hay que velar y determinar, sobre todo esa responsabilidad de los padres de criar, no solamente de darle una manutención, sino de criar y de cuidar y proteger nuestros niños, niñas y adolescentes, porque hay muchos casos en donde los padres se desentienden, padres y madres se desentienden. Yo creo que la política familiar debe ir más encaminada a eso, porque es lo que estamos viendo, niños maltratados, niños abandonados, abusados. Creo que es ahí donde debemos poner la mirada y quiénes son los padres o los progenitores que realmente son responsables de eso. Pero en lo que es determinación de la filiación, es una materia que debe ser debidamente debatida con el registro civil, revisar el procedimiento y cuáles son los fallos que están dando pie a este tipo de situaciones que no es la regla general. Me quedo con ese mensaje y agradezco a la licenciada Ana Melisa Españó, especialista en Derecho de Familia, por poner en perspectiva una situación y un tema que ha dado mucho de qué hablar y es esta iniciativa legislativa que procura llevar adelante el diputado Jairo Bolota de castigar, de verdad, es un tema de castigo a la mujer que pues le atribuya la paternidad a un hombre que no es el padre biológico. Amigos, vamos a una pausa, usted manténgase con nosotros, regresamos con más, no le cambie.